Muy buenas a todos y a todas. En esta ocasión les voy a hablar sobre una teoría que vengo realizando hace ya varios días, que he estado escribiendo y que yo creo que va a pasar, no así como la voy a explicar, porque bueno, ya que me costó tantos días escribir esto, dije, ¿por qué no la exageramos un poco? Así que le metí un par de cosas que no van a pasar, pero la idea principal sí es una que va a ocurrir sí o sí. Así que bueno, eso. La teoría va sobre el gran escape de Impel Down. Hace un par de días se filtró la supuesta enciclopedia de One Piece, en la que decía que Luffy volvería a ser llevado a Impel Down y que ahí, bueno, se escaparía con un nuevo grupito seguramente, en el cual estarían Doflamingo, referenciando a Crocodile, Bon Clay, como Bon Clay, seguramente Arlong para reemplazar a Jinbei y así. Ya, porque ya hemos visto que varios arcos del Nuevo Mundo son referencia a los primeros arcos de One Piece, pero con ideas y conceptos distintos y mejor trabajados. Se han hecho un montón de paralelismos, como Dressrosa siendo como Alabasta pero mejor, o Wano siendo comparado con Thriller Bark, aunque yo no sé por qué, pero Wano lo compara un poco más con Skypiea, pero bueno, eso es para más adelante. Bueno, quiero empezar diciendo que la teoría que voy a hacer yo no es una teoría en la que Luffy vuelve a Impel Down, porque yo no creo que él vuelva a Impel Down. Hay otras prisiones en el mundo de One Piece que son igual de importantes y creo que lo van a meter en otra. Pero esta teoría va sobre personajes que van a escapar de Impel Down. ¿A dónde irían? No sé. Pero que me gusta pensar que irían hacia rumbo la guerra final de One Piece. Estos personajes serían Bon Clay, Boa Hancock, Mr. Krieg. No cierren el video, ya voy a explicar por qué está Don Krieg acá. Doflamingo, Foxy el zorro, Arlong, Ballet, Jin Tesoro y iba a meter a Kuro, pero dije no. O capaz que sí, pero a Kuro no. Bueno, la teoría empezaría así. Doflamingo intentaría escapar de Impel Down, pero no podría porque está súper encadenado. En eso cuenta algo muy importante para molestar a Magellan, el alcaide de Impel Down, porque ya hemos visto que Doflamingo le gusta gritarle cosas a Magellan para que lo intenten liberar y este lo ignora. Bueno, Bon Clay en el piso 5.5, en el que es el rey Okama, con las cámaras que tiene por toda la prisión, escucharía eso que dice Doflamingo y le interesaría. Quiere unir fuerzas para escapar porque sabe que Doflamingo sabe que Luffy va tras Kaido y bueno, Bon Clay sabe que Kaido es un hueso pesado, así que intentaría ir para ayudar a Luffy. Y eso, bueno, Bon Clay entonces iría a buscar a Doflamingo, pero se daría cuenta que está en uno de esos pisos muy peligrosos. Creo que eran 6 pisos o 7 Impel Down, la verdad no me acuerdo, pero Doflamingo estaría entre lo más peligroso. Y Bon Clay sabe que no podría ir solo, así que buscaría ayuda de Boa Hancock. ¿Por qué Boa Hancock? Bueno, porque sabemos que actualmente en el arco de Wano, Kobe, que dudo que la capture, pero yo que sé, capaz va alguien más fuerte a ayudarlo. Kobe en teoría tiene que ir tras Boa Hancock, porque los Shichibukai se disolvieron y están todos intentando capturarlos. Es obvio que no van a capturar a casi ninguno, pero no sé, quería meter a Hancock en este grupito, yo siento que encaja. Bueno, Bon Clay iría a buscar a Hancock, la liberaría y le explicaría lo que está pasando en Wano con Luffy, y esta aceptaría sin ninguna duda. Antes de seguir con la teoría voy a explicar por qué creo que Arlong, Krieg, Foxy y el resto estarían acá. Bueno,
Ballet estaría sí o sí en Impel Down porque ya hemos visto que Oda mete personajes de sus películas de alguna manera a la historia más adelante. Ballet es un personaje que parece canon y bueno, él es como el Bellamy de la era de Roger, tiene esa pinta. Obviamente le nerfearían el raro poder que tenía en la película de Stampede, porque ahí se le fue todo de las manos, era un poder súper loco. Yo creo que a Ballet lo liberaría, eso de entrada, porque es muy fuerte. Harían una pequeña alianza hasta la hora de escapar y ahí. ¿Qué tiene que ver Foxy, Don Krieg, Arlong y Tesoro con esto? Bueno, Tesoro yo creo que es otro personaje que tienen que incluir ya a la historia porque yo creo que se llevaría muy bien con Boa Hancock, al menos por el pasado que comparten ellos dos, porque no creo que se hayan conocido, pero sí tienen el mismo pasado de que ambos fueron liberados por Fisher Tiger, y yo creo que eso les uniría igual que Arlong, porque Arlong lo que quería era vengar a Fisher Tiger y al final terminó volviéndose malvado pero justificado, y yo creo que iría a ayudar a Luffy porque seguramente Boa, sí, Boa, porque Tesoro dudo, pero Boa le diría unas que otras palabras sobre Fisher Tiger y que el por qué tendría que ir a ayudarlos, y Arlong entre rascadientes no aceptaría, pero sí le interesaría ir a ayudarlos, al menos hasta que puedan escapar. Así que bueno, ahí tenemos un grupito que sería Boa, Tesoro y Arlong y Bon Clay. Y por otro lado, el otro grupito yo creo que sería Doflamingo, Foxy, Ballet y Don Krieg. Don Krieg es un tipo muy débil, el cual seguramente no estaría ni en el piso 3, pero recordemos algo, que es que antes de llegar a la Grand Line, Mihawk le cerró el paso, y como ya les dije antes, yo no creo que Mihawk le haya cortado el barco porque sí. Yo creo que Don Krieg sabía algo muy importante o era alguien muy importante, pero no sé de quién podría ser familiar. Pero yo sé que en algún momento de la serie va a volver y pensé que sería un buen momento este. Yo pienso que él podría ser perfecto equipo con Foxy, ya que... Ay, puto Foxy, lo amo. Foxy volvería. Don Krieg, como no es usuario de fruta del diablo, podría escapar fácilmente de sus esposas y intentar buscar llaves para usuarios de fruta del diablo y quitarle sus esposas de Kairoseki. Intentaría buscar a uno poderoso y Foxy lograría engañarle y lo terminaría liberando. Y este mostraría su poder y Don Krieg seguramente se cagaría en la puta, pero bueno, intentarían escapar. En eso se toparían con Arlong, porque Arlong, aunque es poderoso, no creo que esté en un piso tan lejos del de ellos. Seguramente estaría en el piso 3 o 2 o algo así. En eso intentarían que él se uniera a su equipo para huir, pero él les diría que no porque son unos debiluchos y porque él no trabajaría con humanos. Así que se irían cada quien por su lado. En eso Arlong se encontraría con Bon Clay y Tesoro y Hancock. Hancock y Tesoro contarían la relación que tienen con Fisher Tiger y Arlong aceptaría. Y entonces Bon Clay seguramente lloraría por la triste historia de Fisher Tiger. Todos amamos a Bon Clay y el cómo se expresa. Y bueno, entonces se toparían otra vez con estos pelmazos de Foxy y Don Krieg, y seguramente los aceptarían en su grupo porque son fuertes. Vaya, la fruta de Foxy es muy OP, solo que le tocó a un personaje medio pelmazo. Y Don Krieg, aunque no tiene fruta del diablo, yo pienso que se podría aprender algún tipo de haki. Entonces, antes de escapar, Bon Clay les contaría que Doflamingo es el que tiene que llevarlos a Wano, que ningún otro personaje aquí puede llegar a Wano, y que todos podrían ir en el barco de Tesoro.
Tesoro no tendría un barco como tal, pero podría construirlos con partes de oro, ayudado por Ballet, que él puede adherir su cuerpo a cualquier tipo de metal y ser él el barco. Y como no tienen un timonel, Ballet podría ser el timonel. Y eso. Yo creo que la forma en la que escaparían sería armar un gran revuelo, igual que hizo Luffy en Impel Down. ¿Y cómo lograrían engañar a Magellan? Bueno, ahí ya sería medio difícil. Yo pienso sinceramente que con todos los monstruos que hay acá como Tesoro, Hancock, Ballet y Doflamingo podrían derrotar a Magellan. Pero se me estuvo ocurriendo otra teoría. Estuve pensando que quizás Magellan se uniría a estos personajes y los dejaría escapar. ¿Por qué? Bueno, hay una teoría que dice que tanto Magellan como los Skypianos bajaron de la luna. Puede que Magellan, de alguna manera, gracias a alguna noticia que le haya dado el gobierno o el Gorosei, Enel vuelva. Él nunca hubiera sabido que Enel estuvo en Skypiea porque no era de su importancia, pero Enel planea volver con un ejército y seguramente conquistar el mundo porque Enel es un chiflado y un vendehumos. Así que Magellan, como lo reodia porque seguramente vienen de la luna, es la teoría que espero yo que sea canon, decidiría ayudarlos a que se reúnan con Luffy, con la condición de que todos ayuden a detener a Enel y formar un gran ejército, y si logran derrotar a Enel, pensará en dejarlos huir o en no torturarlos cuando vuelvan a prisión, uniéndose Magellan a esta tropa, siendo seguramente el timonel o quizás el cocinero. ¿Qué pasaría con Hannibal? Bueno, Hannibal... no es cierto, Hannibal es el actual alcaide. Bueno, Hannibal le diría que no, pero Magellan con su imponente forma le diría: cerra el orto o te enveneno entero, y Hannibal diría: bueno, dale. Así que eso. ¿Cuáles serían los roles de cada uno? Bueno, yo pienso que Boa Hancock ella sería como la capitán, pero sabemos que ninguno de acá se dejaría dominar. Bueno, yo siento que Foxy seguramente sería el músico. No sé por qué tiene la pinta de que sería el músico. Seguramente sea Don Krieg el cocinero, ya que por lo que pasó en el arco del Baratie y todos los días que pasó muriéndose de hambre, él haya aprendido a las fuerzas a cocinar y a especializarse en eso para que él no vuelva a pasar hambre, o quizás su tripulación. Por cierto, él querría ir a ayudar a Luffy en Wano o en la guerra final porque toda su tripulación fue raptada por Kaido o por alguien más importante, y él iría a buscarlos, y eso podría quizás cerrar un poco la teoría de que Usopp sea Jin, pero eso es esa parte. Pienso que Tesoro podría ser quizás el médico de la banda. Arlong podría ser el navegante, ya que con todos los años que pasó con Nami, él podría haber aprendido mucho de navegación. Sí, decía que Tesoro podría ser el médico, ya que aunque no es un profesional ni nada por el estilo, podría intentar curar o parar infecciones con su oro. Ballet podría ser el timonel. Doflamingo podría quizás ser el capitán. Y Bon Clay podría ser el que se infiltra en los lugares. Algo así como Sanji, ya que bueno, él tiene una fruta que puede copiar a las personas y todo eso. Pero dentro del barco yo creo que él tendría un rol algo así parecido a... no sé qué podría ser Bon Clay. Bueno, Bon Clay es Bon Clay. No necesita un rol, él es un capo. Y bueno, yo pienso que este sería el grupo que podría escapar de Impel Down junto con Magellan o sin Magellan, y ayudarían a Luffy en la guerra final.
Esto sería muy bueno, ya que Magellan podría enfrentarse a Shiryu, que fue quien se escapó con Barba Negra y traicionó pues a Impel Down, el lugar que era donde trabajaban ambos. Y bueno, la teoría sería eso. Sería el gran escape de personajes de Impel Down, y este sería el grupo que yo creo que lo podría conformar. Obviamente hay muchos personajes que me salté que pueden estar acá perfectamente, como Vivi. Podrían descubrir perfectamente que Vivi ayudó a los sombreros de paja y acusarla como una prisionera al nivel de Impel Down por ayudar a quien es un Yonko actualmente, aunque nosotros no lo queramos admitir. Para el mundo de One Piece, Luffy tiene el título de el quinto Yonko, aunque no tenga la fuerza de momento de un Yonko ni nada por el estilo. Y a ver, yo pienso que esta teoría podría estar muy buena, ya que podría dar paso a un montón de cosas nuevas. Porque si estos personajes se volvieran a reencontrar, Doflamingo seguramente se reiría de Kaido, ya que Kaido sería una cabeza seguramente al final del arco de Wano, y al no tenerlo a él podría ser libre de seguir con sus planes de querer conquistar al mundo, pero sería custodiado por Magellan. Con Clay tendría su reencuentro con Luffy, que sería muy bonito, y aunque seguramente vaya a tener un sacrificio final en el que se termine matando, es un momento que todos estamos esperando. También tendría su reencuentro oficial con Boa Hancock, en el cual seguramente Sanji se quedaría re loco. Los otros personajes les daría igual, aunque seguramente Zoro se impresionaría por su gran poder de fuerza, y Boa contaría lo que pasa con los Shichibukai, y Zoro quizás se preocuparía por Mihawk y por Perona, ya que ahora no tienen la defensa del gobierno. Don Krieg se reiría de Sanji, pero le diría que gracias a él aprendió a cocinar, y buscaría a su banda y a Jin. Arlong tendría sus charlas con Jinbei y se disculparía, y aunque no se disculpe con Nami, seguramente yo creo que mostraría arrepentimiento. Boa Hancock y Tesoro se arrodillarían ante Jinbei y pedirían gracias en nombre de Fisher Tiger. Ballet seguramente al final los termine traicionando, pero Luffy le daría un puñetazo super fuerte con el nuevo power up que vaya a conseguir o algo, y recuerda a Roger más o menos como al final de la película de Stampede. Y Foxy, bueno, Foxy está ahí. Foxy no haría nada. Foxy se iría seguramente, o les hablaría sobre la isla del Devilback Fight, que es la isla de Barba Negra, y capaz irían hasta allí, y ahí quizás los traicionaría o harían un Devilback Fight 2. Y yo creo que esa sería toda la teoría.